¿Qué es el proceso de revocación de mandato? ¿De dónde surge y si se aplica en otros países? ¿De dónde viene? Pero el chiste es que todo el mundo sepa qué puede hacer y cuál es su derecho. ¿Cómo funciona este proceso? Básicamente, un grupo de ciudadanos que crean que se debe interrumpir el periodo de 6 años de un presidente acuden al Instituto Nacional Electoral con el 3% de la lista nominal de firmas de personas que piden el inicio del ejercicio de revocación de mandato. Esto es importantísimo para generar todo el proceso completo y que el INE no fuera nunca acusado de no haber dado el derecho a todo mundo. Había presupuestado más de 4,000 millones de pesos. Alcanza para instalar 57,000 casillas en todo el país, en todo el territorio nacional. ¿Cuántas personas de la lista nominal tienen que votar para que se haga válida la revocación? ¿Cuáles son las consecuencias de votar o no votar? Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Hola despabiladores, el día de hoy quisimos hacer un programa especial porque hemos recibido muchas preguntas sobre el proceso de revocación de mandato. Así que tengo a mi experto el día de hoy, Max Kaiser. Qué gusto estar aquí y creo que vale mucho la pena que le digamos a las personas de qué se trata este proceso, porque hay mucha discusión, hay mucha división, pero el chiste es que todo el mundo sepa qué puede hacer y cuál es su derecho. Sin duda. ¿Por qué no empezamos, por supuesto la pregunta obligada, qué es el proceso de revocación de mandato? ¿De dónde surge y si se aplica en otros países? ¿De dónde viene? Hay que hacer un poquito de historia, creo que vale la pena hacer un poco de historia, porque esto no nació como revocación de mandato. El primer intento que hizo Morena y su grupo de aliados era hacer una reforma constitucional que se llamara la ratificación de mandato y que se diera el mismo día del proceso electoral intermedio para renovar la Cámara de Diputados Federal. La discusión de los diferentes partidos era: no ensuciemos el proceso electoral, que la gente vaya a votar por diputados para ratificarlos o no, para reelegirlos o no, y que el proceso se dé después. Y no se influya, por supuesto, en el voto. Exactamente. Justamente por ese proceso, ¿no? Porque esta es una cosa aparte, este es un derecho aparte de una herramienta que se llama de democracia directa, ¿no? Perdieron una parte que fue que se llamara revocación en lugar de ratificación. Y lo segundo que perdieron es que no fuera el día de la elección, sino tenía que hacerse un año después, al año siguiente de la mitad del mandato. ¿Cómo funciona este proceso? Básicamente, un grupo de ciudadanos que crean que se debe interrumpir el periodo de 6 años de un presidente acuden al Instituto Nacional Electoral con el 3% de la lista nominal de firmas de personas que piden el inicio del ejercicio de revocación de mandato. El INE revisa estas firmas, si se tiene el 3% de la lista nominal, activa el proceso y empieza a organizar lo que debería de ser una elección nacional completa, porque lo que vas a hacer es interrumpir el mandato formal, vigente, ganado en elecciones de un presidente de la República. Así de importante es este proceso, ¿no? Y este proceso debe tener un costo muy alto, como lo hemos visto, ¿no? Y de un principio dieron una cantidad que era la que se necesitaba para tener todo cubierto, y bueno, llegaron a un arreglo. Cuéntanos, ¿cuál fue el monto de principio? ¿En qué monto terminó? Y si todos vamos a poder votar, ¿no? Justo con estos recursos. Esto es importantísimo para generar todo el proceso completo y que el INE no fuera nunca acusado de no haber dado el derecho a todo mundo. Había presupuestado más de 4,000 millones de pesos para poner el mismo número de casillas que se habían dado en el 2018 para escoger al presidente. Costaba 4,000 millones de pesos. Pero ese era el costo real. Ese era el costo real. Era el costo real de instalar cada casilla, de capacitar a la gente, de hacer el material, de recorrer el país entero para formar a las personas que iban a hacer el proceso. Ese era el costo que estaba. ¿Qué sucedió? Que en la discusión del presupuesto de egresos 2022 que se dio en la Cámara de Diputados, Morena y aliados decidieron no darle 0 pesos al Instituto Nacional Electoral para este procedimiento y se desencadenó una discusión muy importante que acabó en el tribunal y que acabó incluso en una mesa de discusión entre la Secretaría de Hacienda y el INE para acordar un monto que al final se determinó
en 1,692 millones de pesos. Y el INE lo que dijo es, me alcanza para instalar 57,000 casillas en todo el país, en todo el territorio nacional. Suficiente para que todo el mundo pueda votar. Es decir, no van a estar tan cerca de ti como estuvieron en el 2018. Pero todos vamos a tener derecho. Todos, los 93 millones de personas. Sí, porque si no, no sería democrático. Si no, no sería válida, no sería democrática y no podría, digamos, tomarse en serio el procedimiento completo. Somos 93 millones de personas en la lista nominal y hay 93 millones de boletas impresas y listas para que todo mundo pueda ir a votar. Están las casillas, hay más de 600,000 personas ya capacitadas, listas para formar las casillas y recibir el voto de todos los ciudadanos. ¿Cuántas personas de la lista nominal tienen que votar para que se haga válida la revocación? Un chorro, 37 millones de personas, es el 40% de la lista nominal. 37 millones de personas tienen que ir a emitir un voto que sea válido para que la respuesta que gane sea vinculatoria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que se trata de una participación que tenga un mínimo para que tenga la legitimidad suficiente para que la pregunta que se hace y la respuesta que se da sea vinculatoria y entonces puedas revocar el mandato de 6 años de un presidente que se escogió legítimamente en una elección federal, ¿no? ¿Cuántas personas votaron de la lista nominal en el 2018? Votó el 63% de la lista nominal de aquel entonces, que son más de 55 millones de personas. Se ve complicado, ¿no? Sí se ve difícil, es decir, se ve difícil porque no parece tener clara la gente cuáles son las consecuencias de votar o no votar. Es decir, el presidente fue electo para 6 años. ¿Por qué tendría que volver a salir yo a votar en este momento? Esa es quizá la gran duda que tiene la gente y por eso juntar 37 millones de mexicanos en este ejercicio se ve complicado. A ver, vamos a los posibles escenarios de la jornada. ¿Cuál crees que es el más factible? El más factible, creo yo, es que no se alcancen 37 millones de votos. Pero a ver, vamos a dividirlo en dos. Okay. Escenario A. No se alcanzan los 37 millones de votos, es decir, el 40% de la lista nominal. Entonces, lo que sucede es muy importante porque no pasa nada. Nada. O sea, digamos, sí, bueno, se gastan 1,600 millones. Se gastan 1,692 millones de pesos, se instalan en casillas por todos lados, se cuentan los votos, se hacen todos los reportes y el presidente sigue en su cargo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Ahora, el presidente solito aventó un escenario B de ese escenario A, que es que aunque no se cumpla el 40%, él dijo, si pierde el que siga el presidente, él dice que va a renunciar. Ay, pero ¿se puede renunciar así nada más? ¿O debe de haber, por supuesto, un proceso para que pueda darse, no? Es muy complejo. Hay una bomba en la Constitución que nunca se ha activado, gracias a Dios, que es que el presidente, dice el artículo 86 de la Constitución, solo puede renunciar por causa grave que califique el Congreso de la Unión. Entonces, imagínate que en el escenario de este A, escenario B, se diera que el presidente pierde, pero no se da el 40% que hace vinculatoria la respuesta, él dice que renunciaría y el Congreso podría decir que no puede porque no es una causa grave de las que supuestamente determinaría la Constitución. Entonces se hace un relajo y lo más probable es que no pase nada. Pero está el escenario B, que es que sí se cumpla el 40% de la lista nominal, es decir, que vayan más de 37 millones de personas, que lo veo poco factible, pero el escenario ahí está. Que nos da 2 incisos. Nos da 2 incisos. Posibilidad A, gana el que siga el presidente. Y por lo tanto lo que pasa es... Otra vez, nada. Exacto. 1,690 y tantos millones de pesos tirados a la basura. Para que siga el presidente y cumpla los 6 años para los que lo escogieron las personas que fueron en 2018 a votar por él. Escenario B del escenario B. Gana el que no siga el presidente y se da con más de 40%. El INE tiene que emitir un informe de validez de la elección, el tribunal lo tiene que ratificar y entonces el presidente tendría que dejar su encargo. Y lo que sucede es muy complejo en la Constitución, porque lo que tiene que pasar es que entre en funciones el secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López, como presidente provisional, dice el artículo 84 de la Constitución, por
60 días. Pero si aquí todo tarda 100 años, o sea, ¿qué pasaría si no cumple los 60 días, por ejemplo? No tiene dispositivo en la Constitución para ver si no se queda más de 60 días o si se queda más de 60 Habría días. que revisar ciertas... El Congreso de la Unión se tiene que reunir y con mayoría calificada tiene que escoger a un sustituto para que acabe el periodo del encargo que le queda al presidente actual. Es un escenario complejísimo. Primero, por lo que dices, el secretario de Gobernación supuestamente solo debe durar como provisional 60 días, pero no dice la Constitución qué pasa si se queda más. Pero además, imagínate, con la división que ya tenemos hoy en el país, con la división que se provocaría que el presidente actual, que tiene un nivel de aprobación muy importante, se quede sin poder concluir su encargo, lo que implica para el Congreso tener que escoger a una persona que acabe el encargo que le tocaba a este presidente. Y en el escenario que el Congreso tuviera la mayoría a favor del presidente, terminaría siendo entonces también pues muy lógico todo, ¿no? Porque sería quien elegiría al nuevo presidente. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si se llegara a juntar una mayoría para revocar el mandato, lo que se quedan las personas que quieren que se revoque el mandato, primero es al secretario de Gobernación, que es íntimo amigo del presidente. Y lo segundo posible es que se quede alguien cercano a Morena o en el que confían Morena y sus aliados que podrían provocar la votación. Entonces, en realidad, hay muy poco que ganar para aquellos que quisieran que se revoque el mandato, ¿no? A ver, bueno, entonces saquemos nuestras propias conclusiones. Este proceso, para lo que serviría al final del día, sería para publicitar nacionalmente al presidente con todas las con todos los brincos a la Constitución que hemos visto por parte de la comunicación. Que yo creo que siempre fue la intención. O sea, la intención era hacer una campaña a la mitad del sexenio para volver a verlo por todas las calles espectaculares, panfletos y demás por todos lados. Yo creo que esa siempre fue la intención. Como ya lo fuimos analizando paso por paso, la consecuencia vinculatoria, válida de perder el mandato es muy poco probable. Y yo creo que todo el mundo lo sabía. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo sacar es que la única intención real era volver a hacer una campaña a la mitad del sexenio que costara miles de millones de pesos, que lo volviéramos a ver en todos lados y sobre todo reactivar a su base, reactivar a la base de personas que a lo mejor estaban preocupadas por resultados y por otras cosas. Lo que se está logrando es que haya mucha gente en todo el país activa con este tema que no va a tener ninguna conclusión más allá de que se quede. Y no podemos guardar silencio con lo que hemos visto con una jefa de gobierno, con diputados, con senadores, con gobernadores golpeando al INE y a su proceso, quien ha tratado de hacer todo lo posible por salvaguardar la integridad justamente de todo este ejercicio, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que sí exijamos que haya justicia respecto de las millones de firmas falsificadas o impostadas a personas que no dieron su firma, todos los procesos raros en donde una agrupación que no existe realmente promovió las firmas de la revocación, los miles de espectaculares que hemos visto por todo el país que son ilegales, que quién sabe quién pagó, que quién sabe con qué lana pagó. O sea, yo sí creo que al final de este ejercicio tenemos que hacer una buena recapitulación y tiene que haber justicia respecto de irregularidades, porque a mí no me encanta la revocación de mandato, pero es un instrumento constitucional que ahí está y si lo queremos volver a utilizar un día, tiene que hacerse de manera adecuada, no violando todas las leyes posibles en todos los pasos posibles, ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias por la explicación, así me quedó claro. Esperemos que a ustedes también les quede claro y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Espero les haya servido mucho y déjenos todas sus dudas aquí, seguiremos contestándolas.